Hola, soy Lucas, y hoy quiero contarte la aterradora historia de lo que sucedió cuando mi grupo de amigos y yo nos aventuramos en el bosque de nuestro pueblo. Lo que comenzó como un reto emocionante se convirtió en una pesadilla que jamás olvidaré. Todo comenzó una noche de verano, cuando decidimos probar nuestra valentía adentrándonos en el oscuro y frondoso bosque. Era el lugar perfecto para un reto de supervivencia, o eso pensábamos. Éramos un grupo de 5 chicos y estábamos decididos a conquistar nuestros miedos. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La oscuridad parecía devorarlo todo, y los sonidos nocturnos se volvían inquietantes. Ignoramos las advertencias de los lugareños sobre las historias de seres aterradores que habitaban ese lugar, convencidos de que solo eran leyendas populares para asustar a los niños. Sin embargo, nuestro optimismo se desvaneció rápidamente cuando comenzamos a percibir extraños susurros entre los árboles. Eran voces susurrantes y melancólicas que se entrelazaban en el viento, parecían llamarnos y advirtiéndonos que nos alejáramos. Pero el espíritu desafiante en nosotros nos instó a seguir adelante. A medida que avanzábamos, uno a uno, fuimos siendo separados por la espesura del bosque. La densa vegetación actuaba como un laberinto confuso que nos separaba, y las voces susurrantes se volvían más intensas y desorientadoras. Los gritos desesperados de mis amigos llenaron el aire mientras las criaturas oscuras los arrastraban hacia la oscuridad. Me sentía paralizado por el terror, incapaz de hacer algo para ayudarlos. Siguiendo los sonidos de los lamentos y los gruñidos, llegué a un claro donde finalmente me reuní con Alex, el último de nuestros compañeros sobrevivientes. Ambos estábamos agotados y llenos de miedo, pero sabíamos que no podíamos detenernos, debíamos encontrar una salida y escapar del bosque maldito. Sin embargo, las criaturas no nos daban tregua. A cada paso, parecían multiplicarse, emergiendo de la oscuridad para acecharnos. Sus ojos brillaban con un brillo malévolo, y sus rostros distorsionados por la crueldad y el sufrimiento. Eran seres horripilantes, mezcla de humanos y bestias, con garras afiladas y dientes desgarradores. Corrimos sin descanso, desesperados por encontrar una salida mientras las criaturas nos perseguían implacablemente. A cada rincón que llegábamos, las sombras se cerraban a nuestro alrededor, atrapándonos en una pesadilla sin fin. La línea entre la realidad y la oscuridad se difuminaba, y comenzamos a cuestionar nuestra cordura. Finalmente, nos encontramos acorralados en un claro, sin salida. Las criaturas nos rodearon, sus ojos brillando en la oscuridad, sus garras afiladas listas para atacar. Nos abrazamos, preparándonos para lo inevitable, mientras el lamento del bosque se volvía ensordecedor. La tragedia se cernió sobre nosotros cuando las criaturas se abalanzaron sobre nosotros con una ferocidad inhumana. Gritos desgarradores llenaron el aire, pero fueron silenciados rápidamente por la voracidad de aquellos seres oscuros. Sentí como sus garras rasgaban mi piel, su aliento putrefacto cerca de mi rostro, mientras Alex luchaba desesperadamente a mi lado. Pude ver el miedo en sus ojos mientras se enfrentaba a una lucha desigual. Intenté ayudarlo, pero estaba demasiado debilitado para resistir. Fui testigo impotente de cómo las criaturas lo arrastraban hacia la oscuridad, dejando solo su angustiante grito resonando en mis oídos. Herido y aterrado, logré escapar por un estrecho pasaje entre los árboles. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el ardor de las heridas y el corazón desgarrado por la pérdida de mis amigos. Cada paso que daba, el lamento del bosque se desvanecía, pero su eco quedaba grabado en mi mente para siempre. Finalmente, después de horas de huir desesperadamente, llegué al borde del bosque. La luz de la luna iluminaba mi rostro mientras colapsaba exhausto en el suelo, sintiendo un extraño alivio y tristeza al mismo tiempo. Había sobrevivido a la pesadilla, pero a un costo demasiado alto. Regresé a nuestro pueblo con una historia inimaginable en mi mente y el corazón lleno de pesar. Traté de compartir lo ocurrido con los demás, pero mis palabras fueron recibidas con incredulidad y desdén. El bosque seguía siendo solo un lugar de belleza natural para ellos, ajeno a su oscuridad oculta. Aprendí a vivir con las pesadillas que me perseguían cada noche, recordando los rostros de mis amigos y la tragedia que ocurrió en aquel bosque maldito. Siempre me preguntaré qué fue lo que desató a esas criaturas y qué secretos ocultos guarda el bosque. Pero una cosa es segura, nunca volveré a adentrarme en sus profundidades y desafiar lo que yace en su oscuridad.
Esta es la historia de cómo un grupo de amigos entró valientemente en el bosque y solo yo regresé, marcado para siempre por la tragedia. Si alguna vez escuchas el lamento del bosque, te ruego que lo tomes en serio y te alejes. No te arriesgues a vivir la pesadilla que nosotros experimentamos, porque en ese bosque, la muerte y el horror acechan en cada sombra. En lo más profundo del bosque de un remoto pueblo de Gales se alza un antiguo árbol retorcido y sombrío que susurra palabras malignas a quienes se acercan. Este árbol ancestral tiene un oscuro poder sobre aquellos que se atreven a escuchar sus susurros. Esta es la historia de dos hermanos, William y James, cuya curiosidad los llevó al borde de la tragedia. Era un frío y sombrío día de invierno cuando William y James decidieron aventurarse en el misterioso bosque. Las historias sobre el árbol susurrante habían llegado a sus oídos y, movidos por la intriga y la valentía juvenil, se propusieron descubrir la verdad. Guiados por una bruma espesa, adentrándose más y más en el oscuro bosque, los hermanos pronto divisaron la figura imponente del árbol antiguo. Sus ramas desnudas se retorcían como garras, y su corteza rugosa parecía vibrar con una energía maligna. William, siempre más audaz, se acercó cautelosamente al árbol y prestó atención a sus susurros siniestros. Las palabras resonaron en su mente, susurrando secretos oscuros y promesas de poder. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero su avidez por el conocimiento lo mantenía atrapado en el abrazo del árbol. James, más prudente y temeroso, intentó alejar a su hermano de la influencia del árbol. Pero la seducción de los susurros era demasiado fuerte y William no podía resistirse a su llamado. A medida que el tiempo pasaba, James se dio cuenta de que algo estaba mal. William comenzó a mostrar signos de extraño comportamiento, sumiéndose en una obsesión cada vez más profunda con los susurros malignos. Una noche, mientras el pueblo estaba sumido en la oscuridad, se escucharon gritos desgarradores provenientes del bosque. Los aldeanos se apresuraron a investigar y encontraron a William sin vida, sus ojos vacíos y un rastro de sangre que conducía al árbol. Las circunstancias de su muerte eran un enigma inexplicable. James, atormentado por la pérdida de su hermano y consumido por la culpa, fue llevado a un sombrío manicomio en las afueras del pueblo. Su mente se quebró lentamente bajo el peso de lo sucedido y se convirtió en un espectro de su antiguo yo. Pasó los días en un estado catatónico, presenciando los pasos monótonos de la vida que se desvanecía frente a él. El susurro del árbol continuaba atormentando a James incluso en el manicomio, recordándole las palabras que William había escuchado antes de su trágico final. Las noches eran las peores. James escuchaba las voces en su cabeza, susurros llenos de maldad que lo empujaban más y más hacia la locura. En el manicomio, James esperaba en silencio la llegada de su muerte, atrapado en la oscuridad a la espera de su destino. Cada día que pasaba, su cordura se desvanecía aún más, dejándolo en un estado de completa desesperación. Los médicos y el personal del manicomio no podían hacer nada para aliviar el tormento de James. Los intentos de terapia y medicación solo parecían empeorar las cosas. Los susurros del árbol se intensificaban en su mente, llenándolo de pensamientos oscuros y malevolentes. En su agonía mental, James comenzó a tener visiones perturbadoras. Veía sombras acechando en las esquinas de su habitación, oía risas siniestras que resonaban en los pasillos desiertos del manicomio. A veces, incluso creía ver a su hermano William, su rostro desfigurado y sus ojos sin vida, persiguiéndolo en sus pesadillas. La línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía para James, hasta que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no. Su mente se convirtió en una cárcel oscura, y solo ansiaba ser liberado de su tormento interminable. A medida que los días pasaban, el estado físico de James comenzó a deteriorarse. Su cuerpo se volvió frágil y consumido por la enfermedad, reflejo de su mente en ruinas. Los médicos solo podían observar impotentes mientras su vida se desvanecía lentamente. Y así, en una noche fría y desolada, James cerró los ojos por última vez en el manicomio. La sombra de la tragedia finalmente lo había alcanzado, llevándolo a su destino final. Su muerte fue silenciosa y solitaria, sin nadie para presenciar su partida.
El bosque se mantuvo en silencio, ocultando los secretos oscuros y siniestros que albergaba. El árbol antiguo continuó susurrando palabras malignas a todo aquel que se acercara, atrapando a las almas incautas en su abrazo de perdición. La historia de los hermanos se convirtió en un oscuro recuerdo, una leyenda susurrada en susurros por aquellos que se atrevían a contarla. El pueblo, consumido por el miedo y la superstición, evitaba el bosque y su árbol maldito. Y así, el bosque de Gales quedó en silencio, esperando a aquellos valientes o insensatos que se aventuraran en su territorio prohibido, donde el destino final aguardaba con susurros malévolos y tragedia asegurada.